Cuando tenía 15 años, me caí y rompí mi muñeca derecha. Pusieron un yeso por como 6 semanas y gracias a Dios todo salió bien. 4 años después, un buen amigo y yo empezamos a hablar de alistarnos en el ejército. A la edad de 19, ninguno de los dos habíamos salido de los estados y pensamos que el ejército sería nuestra mejor opción para ver el mundo. Mientras más hablábamos del asunto, más nos emocionaba alistarnos. Finalmente decidimos que ya teníamos que hacerlo. Hablamos con un reclutador ahí en mi pueblo natal y él arregló todo para que pudiéramos ir a alistarnos a la ciudad más cercana a como 2 horas. Entonces, hicimos muchas pruebas, cuestionarios y una parte del proceso fue un examen físico. Me preguntaron si me había roto un hueso y les dije que de la muñeca. Y hicieron una radiografía y con los resultados me dijeron que no podía alistarme porque no salió bien. Y ellos no serían responsables si tuviera problemas con mi muñeca. No pude creerlo. Estaba tan decepcionado. Por meses, la emoción estaba creciendo al alistarme con mi buen amigo y ahora no me dejaron. Pero no me di por vencido. Les pregunté, más bien les rogué si había una manera de alistarme. Me dijeron que tenía que regresar con el doctor que trató lo de mi muñeca y que él podía checar con una radiografía también. Si él pensaba que todo estaba bien, que escribiera una carta declarándolo. Así pasó. El doctor mandó que su reporte y me dejaron alistar. Pero de todos modos, ellos no se hicieron responsables si algo pasaba con mi muñeca. Y gracias a Dios nada pasó, aunque después de como 1 año y medio me caí y rompí mi codo. Pero esa es otra historia. En nuestro pasaje hoy vamos a estudiar algo que causó una gran decepción, pero no como de mi muñeca rota, sino una tan horrible que afectó que por siempre toda la humanidad. Estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de Orígenes. Vimos el origen de cómo fue creado el mundo, las plantas, los árboles, los animales, el hombre y la mujer en los primeros 2 capítulos. Y hace 15 días empezamos a ver el origen del pecado y cómo entró en el mundo. El pecado explica cómo está el mundo ahora con toda la muerte, las enfermedades, los robos, los asesinatos, la pornografía, toda la maldad y crueldad que hay en nuestros días. También vimos cómo Eva fue tentada por Satanás. En Génesis 2, 16, 17, Dios le dio un mandato a Adán que ni él ni Eva debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque traería consecuencias la muerte, física y espiritualmente. Satanás acusaba a Dios de ser un mentiroso. Mintió al decir que Dios solamente dijo que iban a morir porque sabía que cuando comieron del árbol iban a ser como Dios, Elohim, a su nivel, el mismo que creó los cielos y la tierra. Satanás dijo que Dios no quería que ellos fueran como Él. Y era la razón por la que les prohibió comer del árbol.
Está diciendo que Dios no quería competencia. Eva tenía todas esas expectativas cuando comió del fruto y lo dio a Adán. Y parece que comunicó todas esas mentiras de Satanás a Adán también. Y Adán no dijo nada, solo comió. Ahora vamos a ver los próximos 7 versículos de este capítulo 3. Vamos a ver Génesis 3. Y vamos a estudiar del 7 al 13 hoy. Génesis 3, del 7 al 13. Empezamos leyendo versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día, gracias por esa oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Quiero que tú me ayudes, Señor, con mi lengua, que puede ser entendible. Y gracias, Señor, por esa oportunidad de exponer tu palabra. Y gracias por cada persona que está aquí. Pedimos que abres nuestros corazones para escuchar de ti en esta tarde. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, antes vimos en Génesis 3:6 que Eva tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya el pecado entró en el mundo. Y el siguiente versículo dice, versículo 7, entonces, eso significa que en un momento preciso que desobedecieron a Dios y comieron del fruto. Entonces, en este momento, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¡Qué decepción! Algo similar de como el ejército que me rechazó, pero mucho más grave. No puedo imaginarme cómo se sentían. Tengo 2 citas aquí. H.C. Lupel dice, aquí es uno de los anticlímax más tristes de la historia. Comen, esperan resultados maravillosos, esperan y crece en ellos el sentimiento de vergüenza. Cierro la cita. También Alan Ross dice, los resultados por supuesto fueron anticlimáticos. La promesa de la iluminación divina no se cumplió. Cierro la cita. Inmediatamente después de comer del fruto prohibido, un gran sentimiento de culpa surgió de dentro de ellos. El comentario de la exposición de guía sobre la Biblia entera dice así: sus ojos fueron abiertos para ver que habían sido engañados por la serpiente, que habían quebrantado el mandamiento de Dios y habían incurrido en el desagrado de su Creador y bondadoso benefactor. Habían traído sobre sí mismos ruina y destrucción. Vieron que bendiciones y privilegios habían perdido. La comunión con Dios, el dominio de las criaturas, la pureza y santidad de su naturaleza. Cierro la cita. Su manera de pensar cambió totalmente. Ya eran malvados, malos,
avergonzados y lo sentían. Se sentían cohibidos, sentían temor, perversión, lujuria, vergüenza, etc. Conocieron la culpa y lo que provoca. Otra vez un anticlímax, todo lo contrario de lo que esperaban que iba a ser de tomar el fruto. En Génesis 2:25 leemos: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora dice, y conocieron que estaban desnudos. El pecado entró en ellos, y lo que fue inocente antes, estaban ambos desnudos. Ahora dice, conocieron que estaban desnudos en el aspecto del pecado sexual. La perversión, la lujuria, les causó sentirse avergonzados de su desnudez. Qué triste es este capítulo de la Biblia. Con este golpe de cambios en sus vidas tan repetidamente, ¿cómo reaccionaron? Lo veremos en el resto de nuestro pasaje. Versículo 7 sigue. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado les impulsó a coser hojas de higuera para cubrir sus regiones privadas, que de repente fue algo vergonzoso. Lo que están tratando de hacer aquí es conseguir algo para cubrir sus cuerpos, que es algo razonable, pero no pudieron cubrir su pecado. Estaban haciendo algo para complacer a Dios, como para compensar el mal que habían hecho. Como cuando alguien comete su pecado, entonces se propone hacer algo bueno para cubrirlo. Tal vez dice ahora sí, ahora voy a la iglesia cada domingo. No voy a faltar. Un esposo que es desleal o que su esposa lleva algo para recompensar. Flores, chocolates, para compensar lo que hizo. Pero ¿eso ya resolver el problema del pecado? No. Es un intento de hacer buenas obras. Esfuerzo propio. Sabemos que necesitamos acudir a Dios y confesar nuestros pecados, enfrentar el asunto bíblicamente. Cubrir con acciones compensatorias es igual que las hojas de higuera, que se marchitarían muy pronto. En el caso de Adán y Eva fue honorable que cubrieron su desnudez, pero no iba a protegerlos de las consecuencias del pecado. Y si estás aquí hoy y no has puesto tu fe en Jesucristo, no puedes hacer buenas obras para ganar tu entrada al cielo. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nada que puedes hacer en tus propias fuerzas puede ayudarte a ganar puntos con Dios. Isaías capítulo 64 y versículo 6 nos marca muy bien. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, las cosas buenas que hacemos, como trapo de inmundicia. Todas las religiones en el mundo creadas por el hombre enfatizan en las buenas obras para llegar a Dios y poder ir al cielo. Pero el Evangelio es cuestión de fe, no de obras. El versículo anterior, Efesios 2:8, porque por gracia, algo no merecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La salvación es algo que no merecemos, porque heredamos el pecado de Adán. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, tenemos algo que nos explica esto. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos, ¿qué? ¿Qué dice? Mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Por qué Adán pecó? Todos nosotros nacemos con el pecado y nacemos muertos espiritualmente. Y nuestro destino es el infierno después de que muramos. Pero Cristo murió en una cruz hace 2000 años. ¿Y la razón? Para que tú y yo pudiéramos ser vivificados, o sea, tener la vida eterna en el cielo. Primero de Pedro 2:24. Primero de Pedro 2:24, uno de mis favoritos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces en la cruz Jesús llevó sobre él tus pecados, mis pecados, que heredamos de Adán. Y ahora, si reconocemos que somos pecadores, que nuestras buenas obras no nos salvan, Jesús nos ofrece la salvación, la vida eterna, una eternidad en el cielo, si solamente pedimos perdón por nuestros pecados. Y dice el 1 de Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nunca lo has hecho, puedes hacerlo hoy antes de terminar este servicio. Es la decisión más importante de tu vida. Jesús nos ofrece la salvación. No quieres pasar una eternidad en el infierno. No sigues intentando con buenas obras. Otra vez, Adán y Eva cosieron hojas de higuera, cubrieron su desnudez con ellas, pero no pudieron cubrir su pecado. Seguimos, Génesis 3:8. Y oyeron la voz, también puede ser traducido como sonido. Y oyeron la voz o sonido de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Hasta ahí. Puede ser que escucharon sus pasos mientras paseaba o pasaba entre las plantas o hizo ruido, pero no sabemos o se habló. Primero tenemos que preguntarnos, ¿Jehová Dios andaba en el huerto? ¿Por qué? Porque en Juan 4, versículo 24, nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo es que Dios, espíritu, hizo sonido o habló en el huerto? Pues no se puede, ¿verdad? Pero en la Biblia hay varios pasajes donde Dios apareció en forma humana. Las personas pudieron verlo y hablar con él. El primer ejemplo es Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1.
dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor. El Señor aquí es Adonai, nuestro amo y Señor majestuoso, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. ¿Cómo vio el Señor sentado en su trono si es espíritu? Pues Juan 12:41 nos ayuda a contestar esto. Juan 12:41. Dice, Isaías dijo esto, lo que vemos en Isaías 6:10, cuando vio su gloria y habló acerca de ¿quién? El Jesús. Entonces lo que vio Isaías fue Jesús. No un espíritu, no puede ver un espíritu. Entonces Dios apareció en forma humana, sí, fue el Hijo de Dios, Jesucristo, que se presentó en forma humana antes de bajar del cielo a la tierra para nacer como un bebé. ¿Habían pensado en esto? En Jueces también, capítulo 13. Jesús apareció a la mamá de Sansón, estéril, para anunciarle que iba a tener un bebé. Jueces 13, versículos 2 y 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció, que dice, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Cuando dice el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo. También en Génesis 22, Abraham está listo para sacrificar a su hijo. Y leemos en Génesis 22:10. Cuando leí esto, yo estaba como, y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense, a degollarlo. Entonces, el ángel del Señor, de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu única. Y así podremos ver diferentes pasajes en el Antiguo Testamento donde encontramos que Jesús es quien habla con las personas. Entonces, tenemos a Jesús en forma humana hablando o siendo sonido en el huerto. Sin duda, Adán y Eva tuvieron una relación estrecha con Jesús. Antes de la caída, Jesús paseaba en el huerto, tuvo comunión perfecta con ellos, conversaba con ellos. Es probable que cada día, y no sabemos cuánto tiempo pasó antes de que cayeron en el pecado, pero diario, Adán y Eva esperaban la llegada de Jesús con mucha anticipación. Todo fue perfecto en el huerto hasta este día cuando pecaron. Y ahora todo cambió. También dice, versículo 8, el aire del día. La mayoría de los comentaristas creen que está hablando de la tarde, después de cuando se ponía el sol, una brisa rica pasaba por el huerto. Henry Morris resume esta escena así. La palabra de Dios, o el verbo, Cristo, en su estado preencarnado, antes de venir aquí a la tierra, aparecía regularmente en el huerto para tener comunión y comunicarse con su pueblo, Adán y Eva. No se dice cuánto había durado este periodo de comunión, pero fue suficiente para la rebelión satánica en el cielo y la expulsión a la tierra.
Sin embargo, como no fue suficiente para que Eva concibiera hijos, y como Dios les había ordenado a ella y a Adán que hicieran, probablemente no fueron más que unos pocos días o semanas. Cierro la cita. Por un corto periodo de tiempo, Adán y Eva disfrutaron de una comunión perfecta con Jesús, conversando y teniendo comunión con ellos. Eso me lleva a pensar en nuestra comunión diaria con Dios, como sus hijos. ¿Cómo es nuestra comunión con Él? Obvio, no perfecto, como con Adán y Eva antes de la caída. Pero tenemos el deseo de conversar y tener comunión con Él diario a través de la oración y leer su palabra. Me encanta Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios mío, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tenemos esta sed de Dios? ¿Anhelamos leer la palabra y orar diario a Dios? Cuando no lo hacemos un día o varios, nos sentimos mal. Como que algo nos falta. Entiendo que hay días en que las circunstancias nos son muy difíciles y no podemos hacerlo, pero debemos tener este anhelo, esta sed de estar con Él cada día. Para Adán y Eva todo cambió y veremos lo que hicieron cuando escucharon a Dios paseando por el huerto. Seguimos con el versículo 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El perfecto compañerismo, unión, comunión fueron instantáneamente rotos. Antes, era muy probable que escuchaba a Dios cuando paseaba por el huerto y corrían hacia Él. Pero ahora están escondiéndose de su presencia. ¿Cuál fue la causa? El pecado. Y nosotros, ¿por cuál causa nos escondemos de Dios? También por el pecado, ¿no? Al principio tal vez sentimos vergüenza, pero en lugar de pedir perdón, por medio de Jesucristo empezamos a faltar a la iglesia. No queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces justificamos nuestra ausencia porque hay un partido de fútbol. Hay unos compromisos que surgen, tenemos flojera, no queremos leer la Biblia porque ella nos va a confrontar. Tampoco oramos, nos escondemos en nuestras actividades diarias. Si alguien nos toca el tema, lo evadimos. El pecado nos impide tener una relación estrecha con Dios y poner las cosas de Dios como prioridad. Pero Dios nos ama tanto que nos busca y nos confronta. Así lo hizo con Adán. El versículo 9, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Los dos, Adán y Eva, se estaban escondiendo y Eva comió del fruto prohibido primero, pero Dios llama a Adán. PreceptAustin.org dice, Adán fracasó en su papel de cabeza de familia. No logró guiar ni proteger a Eva.
Los hombres tenemos una mayor responsabilidad como líderes de nuestras familias. Cuando Dios mira a tu familia, primero busca al hombre de la casa. Cierro la cita. Varones, debemos tomar responsabilidad de ser no solo el líder, sino el líder espiritual también de nuestras familias. Vamos a darle cuentas a Dios un día de cómo dirigimos a nuestras familias. Hermano, ¿puedes contestar ahora esta pregunta de Dios? Pon tu nombre ahí. Mark, ¿dónde está? Gerardo, ¿dónde estás tú? No nos escondamos cobardemente. Seamos responsables. Pensarías que Adán, después de pecar, hubiera buscado a Dios para pedir perdón por lo que hizo. Pero fue totalmente lo opuesto. Estaba escondiendo y Dios buscó a Adán. Dios dijo, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía exactamente dónde estaba él y Eva, pero quería dar a Adán la oportunidad de confesar su pecado. En Génesis 2:17, Dios dijo que ciertamente morirían si comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios tenía derecho de matarlos en el instante que desobedecieron y mandarlos al infierno. Pero aquí vemos la gracia de Dios sobre ellos. Merecían la muerte, pero Dios buscó a Adán y le dio la oportunidad de confesar su pecado y regresar a su comunión con él, aunque por la contaminación del pecado ya nunca habría sido como antes. Pero es lo mismo hoy. Dios busca a los pecadores. Les da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y ser salvos. Y no vamos a buscar a Dios por nuestra propia iniciativa. Romanos 3, versículos 10 y 11. Dicen, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es muy claro aquí. No podemos decir cosas como, pues, estaba pasando por muchos problemas en mi vida y decidí buscar a Dios. Llegué a la iglesia y me ayudaron a poner mi fe en Él. Así no funciona. Dios puso los problemas en tu vida para que reconocieras que solamente Él te puede ayudar. Todo es por su gracia. Como Adán y Eva merecemos el infierno por el pecado en nuestras vidas. Pero Dios, en su gracia, nos da la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón. ¿Y cómo has respondido a Dios? Pues vamos a ver cómo Adán respondió. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Suena como que confesó su pecado? No. No tuvo el valor de decir la verdad. Dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo. La razón de esta conciencia de desnudez fue porque sus ojos fueron abiertos. Cuando pecaron, empezaron a sentir vergüenza de estar desnudos. Esta vergüenza generó miedo, una emoción que antes era desconocida para ellos. Pero eso sí escondió de Dios. Versículo 11, sí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como si Dios estuviera diciendo,
Adán, te hice desnudo. Porque ahorita estás diciéndome que estás desnudo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Quién te dijo esto? John MacArthur dice, Adán debió haber dicho, ¿sabes? Nadie nos dijo eso, pero de repente sentimos vergüenza. Sentimos que estábamos desnudos y sentimos que había malos pensamientos, expresiones que llevarían a una mala conducta y acción. Y sentimos este tipo de maldad generalizada y queríamos tratar de encontrar una manera de cubrirlo. Pero no dijo eso. Esta es una oportunidad para confesar. Esta es una oportunidad para arrepentirse. Cierro la cita. Otra vez, una oportunidad de confesar su pecado, pero no lo hizo. Seguimos versículo 11. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios, en la más gentil manera, le pregunta a Adán, Adán, ¿comiste del árbol? ¿Me desobedeciste? ¿Por eso sientes vergüenza y te cubriste? ¿Estabas tratando de esconderte de mí? ¿No es así, Adán? Para confesar. Está tratando de sacar de él la confesión de lo que hizo. A ver si finalmente lo confiesa. El versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se acuerdan cuando Dios realizó la primera anestesia para que Adán se durmiera? Después la primera operación, cuando quitó una de sus costillas y hizo a Eva. Cuando Adán se despertó, vio a su ayuda idónea y recitó un poema con toda su emoción y asombro de ver la mujer que Dios creó. Génesis 2:23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque de varón fue tomada. Ahora hay un cambio de tono muy drástico, ¿no? Todo por el pecado y eche la culpa no solo a su mujer, sino a Dios también. Otra vez, Génesis 3:12. La mujer que me diste, Dios, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Adán está diciendo, Dios, tú me diste a esta mujer, no fue mi idea. Y ella me dio el fruto del árbol prohibido. ¿Y qué pude hacer? Entonces, no es mi culpa. Ya la relación entre Adán y Eva cambió totalmente. ¿Se imaginan la cara y el enojo de Eva? Ella, tú me dices, ella, no fui yo. Pues vamos a ver lo que dice ella, cuando Dios le hace básicamente la misma pregunta. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora una oportunidad para Eva para que confiese. ¿Creen que sí? ¿Confesó? Que comió del árbol de la ciencia de bien y del mal. Vamos a ver su respuesta. Termina el versículo 13. Y di la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siguiendo el patrón de su esposo, Eva echa la culpa a la serpiente, pero también sin una confesión. En 2006, en la ciudad de Lodi, en el estado de California, un hombre se llamaba Curtis Goki, un hombre de 51 años, demandó a la ciudad de Lodi por un camión de basura que chocó con su coche.
La única cosa es que Goque era el empleado municipal que conducía camión. Goque conducía camión que chocó su propio coche. Presentó una demanda por daños de $3,600 que la ciudad rechazó. Los abogados de la ciudad dijeron que Goque se estaba demandando básicamente a sí mismo. Entonces, desde el huerto de Edén tratamos de echar la culpa a otras en lugar de nosotros mismos por nuestros propios pecados, ¿verdad? El esposo, la esposa a quien maltrata, luego, porque tú me provocas. El niño cuestionando por su mal comportamiento. Yo no fui mi hermano. ¿O por qué me regañas a mí y mi hermano nunca te dices nada? ¿Lo han notado? Lo han hecho. Estamos ayuda, ¿verdad? Termino con la parte final de un devocional de Pan Diario. Y dice así: ¿cómo reaccionamos cuando pecamos contra Dios? ¿Nos escondemos, esperando que Él no se dé cuenta? Si somos suyos, Él nos buscará. La opción más sabia es salir de nuestro escondite, confesar nuestro pecado y restaurar nuestra comunión con Él. Y dice: Padre Celestial, perdóname por intentar esconderme de ti. Confieso mis pecados y te pido perdón. Ayúdame a reconocer mis errores y a no permitir que nada se interponga entre tú y yo. Amén. Cierro la cita. Pues hermano, hermana, si en este momento te encuentras en pecado y por mucho tiempo has tratado de esconderte de Dios, no esperes más. Confiesa y pide perdón. Te invito a que evalúes tu vida. ¿Has tratado de culpar a otro por tus pecados? Pero peor aún, ¿has culpado a Dios por tus pecados? Has dicho: el esposo que me diste, los hijos que me diste, la iglesia que me diste, el trabajo que me diste, carácter que me diste, la mala salud que me diste, me provocaron y por eso pequé, echando la culpa a Dios. ¿Por qué no tomas la responsabilidad por tu pecado y lo confiesas a Dios esta mañana, esta tarde? Recuerda, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues regresa la próxima semana y veremos la sentencia a la serpiente por engañar a Adán y Eva. La primera referencia al Evangelio en la Biblia, las consecuencias del pecado para Adán y Eva por desobedecer al mandato de Dios y más. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender de Adán y Eva. Que no podemos escondernos de ti, Señor. Que debemos confesar nuestros pecados, pedir perdón. Si hay una persona aquí, Señor, que no te conoce como su Salvador personal, que tú puedes poner en ellos también, Señor, que reconocen primero que son pecadores, que necesitan de tu perdón, pero que no pueden hacer nada de buenas obras para ganar su entrada al cielo. Pido, Señor, que tú les ayudes a entender que Jesús murió en la cruz por sus pecados hace 2000 años y que pueden pedir perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.